Papás fueron secuestrados, yo vi cómo los secuestraban y cómo se llevaban a mi mamá. Yo seguido me iba a dormir abajo de mi cama con una almohada en la cara, llorando para que mis abuelitos no me escucharan, porque de lo triste que yo vivía. Pero a partir de este momento que te voy a platicar, es el momento en donde yo decido que ese es el principio del resto de mi vida. Bienvenidos a De Uno a Uno Podcast, el podcast donde te vas a reír, vas a llorar, pero sobre todo vas a aprender a navegar por las aguas tumultuosas de ser un nuevo adulto, siempre de la mano de Dios. Y hoy tenemos un tema que la verdad a todo mundo le pega, a todo mundo le duele y no todo mundo lo hace. Hoy vamos a hablar acerca de por qué perdonar es siempre la mejor decisión. Y hoy tenemos un invitado que está de lujo. Recibamos con un muy fuerte aplauso a Alfredo Camacho. Alfredo, gracias por aceptar esta invitación. Sé que eres un hombre muy ocupado, así que gracias. No. Un placer estar aquí con ustedes. Felicidades a todo el equipo. Veo que hacen un equipo espectacular, todo bien organizado, todo mundo. Para aquellos que están viéndonos, entro al estudio y hay donas, hay pizza, café, agua, hay todo. O sea, es bien profesional. Felicidades. Y cabe mencionar que, como les decía a todos, soy fiel fan del podcast. Todos así los que han pasado últimamente los he escuchado. Tengo 35 años. Nací aquí en San Diego, California, y como muchos aquí en la frontera, mis papás me tuvieron. A los 3 días de nacido, una semana, algo así, me trajeron a Tijuana, y en Tijuana fue donde me crié los primeros 16 años de mi vida antes de regresar a Estados Unidos a estudiar la prepa, luego la universidad. Y luego ya me gustó la vida allá y ya fue que me quedé. En el Inter regresé a vivir unas temporadas aquí en Tijuana. Siempre he estado conectado con la región. ¿Cómo fue tu infancia, Alfredo? Mi infancia fue buena. O sea, yo tuve a mi mamá, mi papá, mi hermana. Fue una infancia pues normal. O sea, un buen padre, una madre. Mi mamá era profesora de kinder. También tenía una maestría en psicología y por las tardes daba clases a niños, terapias a niños. Esos niños eran mis amigos porque daba terapia en la casa. Uh-huh. Mi papá tenía su propio negocio. Recuerdo que mi papá ayudaba a su familia y así fue un poquito de mi infancia. Por ahí de los 8 años mis papás fueron secuestrados. Preguntas tú de la infancia y yo no puedo hablar de mi infancia sin mencionar eso así de entrada porque era pues muy niño. O sea, mis papás fueron secuestrados, yo vi cómo los secuestraban y cómo se llevaban a mi mamá y el último recuerdo que yo tengo de mi mamá es que mientras estaba siendo llevada por hombres con cuernos de chivo y o sea, rodeada de 4 sicarios, pasa ella por al lado del carro en donde yo estaba sentado y el último recuerdo que tengo de ella es que nuestras miradas conectaron, yo vi cómo ella iba así. Y nuestras miradas conectaron y no fue hasta que ya no pude verla más. Después volteé para atrás, la subieron a una camioneta y se fue. Entonces, eso fue a los 8 años. Y después de ahí, pues comenzó otra infancia, ¿no? Que no estaba programada. Ya después de eso, pues todo cambió. Me fui a vivir con mis abuelos, me cambié de colonia. Mi hermana y yo pasamos por un proceso difícil de no tener papás, o sea, pasas de un día al otro a no tener papás, a no saber que perteneces a tus primitos chiquitos, así como tú, niños siendo niños, que tus papás ya vienen y nosotros todos emocionados y en realidad no venían. Una Navidad así de que te regalo de Navidad, te van a regalar que vengan tus papás, que lleguen tus papás. Así en el cuarto jugando los primitos. Y era mentira, o sea, no iban a llegar. ¿Ya nunca supiste nada de...? No, o sea, nunca supimos más nada. Con el tiempo yo decidí enterrar ese recuerdo
y por muchos años yo viví con estragos de ese evento, obviamente, pero sin mencionárselo a nadie. En la secundaria yo era el amigo que era el estudiante que a sus amigos les decía que, sí, mi mamá es dentista, mi papá trabaja en la construcción en San Diego, pero en realidad eran mis tíos. Y cuando llegaba mi mamá, yo le decía tía. O sea, no era, porque yo no me atrevía a decirle a mi tía mamá, pero a mis amigos sí le decía es mi mamá. Entonces, puras incoherencias. Pero a mí me daba vergüenza decir que no tenía papás. Justo hoy en la tarde estaba con mis abuelitos y mi abuelita me recordó que algo que yo decía de niño. ¿Te acuerdas cuando tú de niño decías que a ti te había ido muy bien porque te habían quitado a un papá, pero te habían dado a 5? Porque en realidad mi abuelito es como mi papá. O sea, me quiere un montón, lo quiero un montón. Mis tíos, imagínense tener a 5 papás que todos trabajan. Yo siempre tenía lo mejor de todo, porque siempre encontraba la manera de que si no me daba uno, me daba el otro, me daba el otro, me daba el otro. Al final siempre conseguía lo que quería. Una psicóloga literal me dijo de que, o sea, tú desarrollaste una habilidad de supervivencia en el que te volviste un manipulador y un mentiroso experto para poder, ni siquiera por malicia, sino para poder sobrevivir. Uh-huh. Yo cuando mis papás vivían era la fiesta Eras el alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Ya después me volví apático, amargado, serio, introvertido. Unos 5 años, de mis 9 a mis 13 años, por ahí, 14 años, yo seguido me iba a dormir abajo de mi cama con una almohada en la cara, llorando para que mis abuelitos no me escucharan, porque de lo triste que yo vivía. Y eso era bien seguido, era bien seguido. Yo sentía que había una presencia que se sentaba en la cama. En aquel entonces yo no sabía nada, pero yo pensaba que era mi mamá. Entonces yo subía la mano como que arriba de mi cama y yo nada más decía, nada más tócame una vez y nunca más vuelvo a pedirte. Solo quiero sentir tu toque una vez más. Yo a la fecha no recuerdo cómo huele mi mamá, cómo olía, cómo sentía, su tono de voz, nada. Y yo sentía esa presencia, yo subía la mano así para decir, nada más tócame una vez más, pero nunca pasó, nunca pasó. Aunque mis tíos me amaban, dentro de mi historia no hay un abuso sexual, no hay un abuso físico, no me golpeaban, no nada de eso. O sea, las personas dañadas dañan, las personas lastimadas lastiman, las personas sanadas sanan, las personas con esperanza dan esperanza, pero pues las personas amargadas amargan. Entonces fui un poquito víctima de circunstancias de mi familia que me fueron inyectando todas estas cosas de negatividad. Ya en los Estados Unidos, era cerca de Los Ángeles y fui abriéndome el camino. Ahí fue cuando me di cuenta de que, ok, nadie va a hacer nada por mí. Mi hermana y yo encontramos una libreta de mi mamá. Mi mamá era muy estudiosa. Encontramos una libreta de mi mamá que había una notita dentro. Y decía, si alguna vez faltáramos, quiero que estudien para todos sus exámenes, porque la educación es lo que los va a sacar adelante. Y esa notita a mí me dio un chorro de... hasta la fecha. Creo que es ese chip, no sé si me entiendan, de que es un chip que se te mete en lo más hondo de tu ser y es lo que te empuja en la vida. Y había algo dentro de mí, yo creo que basado en esa notita de mi mamá que me dijo, lo que sea que hagas, pero te la tienes que rifar. Yo tengo un tío, mi tío Eduardo, que fue como mi papá, así de que él siempre estuvo conmigo, él me compraba así toda mi ropa del fútbol, era de que él siempre me chiqueó un montón. Y yo sabía que él tenía una manera en la que yo podía manipularlo. Le dije que iba a venir a un podcast y me dijo, luego me mandas el link. Entonces se está enterando de estas cosas. Entonces hace cuenta que yo sabía más o menos cómo hacerle para que me dijera que sí. Un día
Ya me había graduado de la prepa y todo. Empecé a trabajar en esta tienda de ropa como a los 2, 3 años. Los headquarters de esta empresa estaban en San Francisco. Hubo algo dentro de mí, no sé qué fue, pero un día me desperté y le dije, me ofrecieron un trabajo en el corporativo de la empresa. Está en San Francisco. Y me aceptaron en la universidad. Me tengo que ir en 2 semanas. Y como yo sabía que él siempre me apoyaba para todo lo que fuera bueno para mí, me dijo, ok, si eso es lo que quieres hacer, yo te ayudo a pagarte la renta. A las 2 semanas iba camino manejando a San Francisco, creo que con $300 en la bolsa que él me dio, y me fui. Llego, no tenía trabajo y no tenía escuela. Era mentira. No. Fue mentira lo que yo le dije a mi tío. Porque yo nada más quería salirme de mi vida. Porque yo ya había salido de muchas adelante y dije, o sea, ¿qué tan difícil puede ser? Nada más me voy y me inscribo en cualquier escuela y me inscribo y consigo cualquier trabajo. Terminé encontrando trabajo en el corporativo de esta empresa. Y terminé en una escuela súper padre de finanzas y de contabilidad. Pero pues yo venía todavía arrastrando todo lo de mi niñez. Vivía una vida desenfrenada. No podía estar en mi casa, salía de fiesta. Tranqui, pero salía, O sea, tenía muchas novias. En todo lugar menos en tu casa. Sí, en todos lugares menos en mi casa salía mucho. Y yo empecé a sentir como nada me llenaba, como todo era como vacío. A los 26 años fue que conozco de Jesús por una novia que todos los jueves iba a un grupo de jóvenes. Y yo era como, nos veíamos casi todos los días, entonces el jueves era el único día que ella se iba a algún grupo de jóvenes, no sabía qué era, pero si iba a un grupo de jóvenes, pues que te vaya bien. Yo me quedaba en mi casa o salía con otros amigos. Hasta como a los 6 meses así, ella me dice, oye, los chavos se van a juntar para jugar boliche. ¿Por qué no vas? Y ella nunca me había invitado. Y yo en ese entonces no tenía amigos. Y yo le dije, órale, voy. Fui. Y yo recuerdo, nunca se me va a olvidar esa primera vez. Llegué, estaba Jesse Wilson, uno de los pastores de La Roca, y varios amigos ahí. Y yo recuerdo que pidieron nachos y sodas. Y para mí se me hizo bien loco porque agacharon la cabeza y empezaron a dar gracias por los alimentos. Pero algo bien loco porque yo recuerdo que dentro de mí sentí una paz que nunca había sentido. O sea, la primera vez que Dios me encontró fue con unos nachos y una soda que me dio una paz que nunca había sentido antes. Ya después me invitan al grupo, fui al grupo, eran los jueves, duré como unos 3 años de no faltar ningún jueves y poco a poco me fui enamorando de Dios. ¿Hubo algo que Dios despertara en ti, un sueño, un anhelo, algo diferente a lo que estás acostumbrado a vivir? Yo recuerdo que el pastor estaba predicando. Y yo quedaba así como anodadado, así con la boca abierta, porque yo veía cómo contaba historias. O sea, en 1 hora se contaba 20 historias. Qué habilidad mental para acordarse de tantas historias. ¿Cómo le hace? Y yo pensé, debe de haber mucha preparación detrás de eso. Debe estudiar esas historias. Debe estudiar algo. Ya después le pregunto a Jesse Wilson y dice, sí, o sea, es que estudia la palabra. Y yo como, ok, supongo que voy a estudiar la palabra. Y empecé a devorarme la Biblia, a leer mi Biblia. Por mi trasfondo, yo nunca he leído la Biblia con los dogmas o las ondas estas de la religiosidad y de estas cosas. Yo necesitaba que la Biblia funcionara en mi vida. Entonces, cuando me empecé a leer la Biblia, siempre la leía como que pescando las promesas, observando los procesos de sanidad que Jesús hacía a lo largo de sus travesías, que los profetas, que cómo Dios hablaba, que cómo Dios se comunicaba. Después aprendí que pues, Dios no hace excepción de personas, entonces si lo hacía con ellos, lo podía hacer conmigo. Yo estaba desesperado por aprender. Fue como hasta los 3 años después como unos 4 o 5 años que me fui a un instituto bíblico y fue una etapa súper bonita porque
esa pasión que yo tenía por que la Biblia funcionara y devorarme la Biblia y todo eso, yo tenía un trabajo, me permitía ahorrar dinero para no tener que trabajar 2 años, los 2 años que duraba el instituto. Mientras los estudiantes del instituto iban de que a worship nights y que reuniones de oración y que servían en la iglesia local de ahí y todo eso, yo no salía de mi casa o de cafés. Era como que yo me quedaba en mi casa, miren ustedes, vayan, vente, vamos, Nel, yo me voy a quedar aquí. Y me devoraba la Biblia, me devoraba los libros que me recomendaban en el instituto, tomaba unas notas que en serio, o sea, las veo ahorita y digo de que no manches, este vato que escribió estas notas estaba en Está en otro nivel. Estaba con ganas de salir adelante y era porque yo en realidad estaba peleando por mi vida. Yo, aunque tenía la pasión por Cristo, no había todavía encontrado mi propósito. La verdadera razón para vivir todavía no la había encontrado. Lo cual quiere decir que todavía yo estaba batallando con las cosas de mi niñez, ¿no? Por ahí de los 27 años inició verdaderamente mi proceso de sanidad. Estás hablando de 20 años después del secuestro de mis papás. En el Instituto Bíblico, en ese proceso que para mí impactó mi vida, me empecé a dar cuenta que Él estaba conmigo, acompañándome. Para mí, te cuento una historia así de que transformó mi vida y es, digamos, de verdad el punto cero de todo lo que ha pasado a partir de ahí. O sea, es como un parteaguas de tu vida. Sí, a mí me gusta decir que la onda del perdón, todo lo que hemos platicado del pasado es como que, ok, ya quedó atrás. Eso no me define, eso sí es como que lo traigo conmigo, sí, todo esto, pero a partir de este momento que te voy a platicar es el momento en donde yo decido que ese es el principio del resto de mi vida. Y tenía yo 30 años y hubo un momento en donde yo estaba triste, no sé qué estaba pasando conmigo, estaba a full con Dios, leyendo la Biblia, yendo a las reuniones de oración de la escuela, así a full. Y de repente, una noche, tengo un sueño. Yo durante el instituto no compré ninguna cama, no nada. O sea, yo quería vivir así como hippie. Yo os digo que soy como Jesucristo en el suelo. Ajá, yo tenía una colchoneta de este grosor. Al lado de mi roommate tenía una cama king size con un colchón acá súper... Y yo dormía en una colchoneta de este grosor, como, o sea, individual. Estaba en mi sueño, estaba... predicando en el auditorio de La Roca, Tijuana. Y estaba, para aquellos que han ido y para los que no les explico, o sea, estaba yo compartiendo en el auditorio de La Roca, Tijuana, predicándole al lado izquierdo del auditorio. Y en esa vez yo estaba predicando acerca del amor y acerca de que Jesús perdona todos los pecados y no hace distinción de ningún pecado. Jesús voltea a ver todos los pecados, no hay distinción de nada. Tú puedes, lo peor, no hay distinción de nada. Entonces yo estaba predicando de eso con pasión y con todo, ¿no? Entonces mientras yo estaba compartiendo de eso, en esta distancia, yo estaba compartiendo para acá, en esta distancia por donde está Andrés acá, como unos 15 metros hacia atrás, vi a una persona de reojo con una gorra. Y mientras yo estaba compartiendo, yo dije, es él. Espera, ¿cómo que es él? Y yo dije, es el que secuestró a mis papás. Es el secuestrador de mis papás. Y yo es él. Pero yo estaba compartiendo acerca del amor y del perdón. Entonces así como que me vi confrontado en de que, ok, ¿vas a seguir compartiendo de esto o no? Pero pues no sé si fue el compromiso con las personas o que ya estaba ahí, pero yo continué predicando acerca del perdón con pasión y así, padre. Se acaba la prédica y ya, ok, te bajas, como cuando te la rifas de que predicaste y ya vienen y, qué buen trabajo. Bro, qué buen mensaje, me bendijo mucho tu mensaje, todo eso. Me inspiró. Entonces, mientras yo estaba ahí con la bolita que estaba ahí, vi que el tipo se para, o sea, todo así como que de reojo. Vi que se para, va hacia enfrente y viene hacia mí. Oye, ¿y en tu sueño no sentiste algo como de... No manches, se está parando. No manches, se está caminando? Sí, era un sueño súper real. Yo lo sentía y... O sea, como si estuvieras... O sea, como uno de esos sueños vívidos. Real, así de que real.
y yo lo vi, se paró, vino hacia enfrente. En mi sueño, en mi mente de mi sueño, yo dije, viene hacia acá. Yo le dije a mis compas de que, espérame, ahorita vengo. Y fui y lo enfrenté justo a la mitad de la plataforma. Y él lo primero que me dice es, fui yo. Y yo le dije, yo sé. Y no le dejé que dijera nada más. Yo nada más le dije, pero quiero que sepas que lo que estaba compartiendo es verdad y que no nada más te perdono a ti, sino que te quiero enseñar a ti, a tus hijos, a tus nietos, a toda tu familia acerca del amor de Jesús. Porque fue ese amor que Él tiene por mí que me perdonó todos mis pecados y de la misma manera te los perdona a ti y a toda tu familia. Y yo me desperté llorando, así de esas que lloras y se te va de que... Ese día no fui a la escuela, llegó mi roommate a la 1 de la tarde, yo seguía llorando en mi colchón, me terminé parando, no sé, como a las 3 de la tarde, No yo así de que no manches, yo llorando así como niño, así de que desconsolado, no había nada. Y lloré. ¿Qué era lo que te hacía como llorar? ¿Era como como haberse conectado o...? Algo dentro de mí conectó que creo que fue la revelación del perdón, la revelación de que son temas bien fuertes, porque ahí yo fui cuando me di cuenta que algún abusador, algún estafador, los pecados más graves, Jesús los puede perdonar. No hay nada que Él no pueda perdonar. Y fue esa revelación de que si yo soy digno de que se me perdonen mis pecados, cualquier persona es digna de que se les perdonen sus pecados, incluyendo las personas que secuestraron a mis padres, que seguramente los violentaron, que seguramente les hicieron cosas bien feas, que privaron a mí y a mi hermana de tener una relación normal, que me prohibió a mí de sonreír por 20 y tantos años, que transformó mi vida. Después del instituto yo regreso a mi casa y le pregunto a mi abuela una pregunta que nunca le había hecho. Le dije, oiga, ¿usted ya superó lo de mi mamá? Y ella me dice, no, hijo. Yo todos los días volteo a la puerta de afuera y le ruego a Dios que algún día ella entre por ahí. O sea, esa persona robó la esperanza a toda una familia. Uh-huh. Pero yo ya lo perdoné. En ese sueño, como solté todo. Hubo una convicción dentro de ti, como lo sentiste tan vívidamente. Hubo esa convicción de que ya está perdonado, ya no voy a cargar como ese odio, esa ira contra ti. Nunca más volví a sentir eso y te puedo decir que después de lo que lloré todo ese día, me paré, me bañé, me cambié y desde ese momento, Kemuel, yo camino con mis hombros livianos. Se quitó una carga de mi espalda que yo no podía vivir, yo no podía caminar tranquilo. Se quitó algo de mis hombros que es un camino tan liviano que es indescriptible. El secreto es como que yo nada más voy a dar, yo nada más voy a ayudar, yo nada más me voy a exponer y voy a ir a hacer lo que me toca sin esperar nada a cambio. El problema de cuando nos lastiman es que si nosotros nos ponemos a pensar, todas las relaciones son condicionadas a que si tú haces algo, yo hago algo por ti. Uh-huh. Cuando nosotros entendemos que el amor de Cristo es inquebrantable e incondicional, uh-huh, cambia todo. Porque entonces tú te das cuenta que no hay nada que tú puedas regarla que te pueda separar del amor que Dios te tiene a ti. Y eso fue lo que, si tú me dijeras el Instituto Bíblico, esto y lo otro, yo hoy en día no me sé los libros de la Biblia, no sé muchas cosas. Pero lo que sí sé fue que yo aprendí a conocer a Jesús
como el que me perdonó y como padre, mi mejor amigo, todo. ¿Cómo es tu vida después de ese, ahora sí que desde ese sueño, desde ese punto cero que estabas comentando, que es el parteaguas de tu vida, desde ese sueño hasta quién eres hoy en día? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué ha cambiado en Alfredo desde que... Como comentaba al principio, o sea, una persona libre puede liberar. Eso fue lo que hizo Jesús en la tierra. Toda la persona que entraba a su presencia salía de su presencia mejor que como entraban a su presencia. Entonces, eso del perdonar destapó en mí todo mi propósito. A partir de ahí, yo pude encontrar una vida de hijo de Dios. Y yo no creo que sea posible verdaderamente experimentar la vida como hijo si tienes resentimiento en contra de las personas, porque siempre estarás esclavizada a sentimientos que te asimilan más al enemigo que a tu Salvador. ¿Crees que es válido tener la excusa de no lo voy a perdonar porque va a continuar haciendo lo Bueno, mismo? o sea, claro que no es válido. Porque esa expresión que tú usas, que sí entiendo que es lo que se usa y por qué las personas no perdonan, está ligada a una actitud, a una manera de ser de la otra persona, y el perdón no funciona así. El perdón, como funciona, es que está deslindado totalmente de la responsabilidad de la otra persona. Eso es algo que, por ejemplo, yo perdoné a los secuestradores de mis papás en mi corazón, en mí. Yo no fui con ese tipo y le dije a su cara, te perdono, nos dimos un abrazo. Ay, compartimos el té. Fue en el corazón. Ok. El perdón nace desde un lugar dentro de tu corazón y luego tú empiezas a caminar desde ese perdón. La persona puede seguir haciendo las cosas que hace, pero mi perdón no va adjuntado a lo que esa persona hace. ¿Por qué? Porque al final yo soy yo. Yo soy responsable de mis acciones. Yo soy responsable de en dónde termina mi vida. Yo soy responsable. Hoy tengo un niño y a este niño, para darles un ejemplo de la importancia del individualismo, o sea, hoy yo tengo un niño, yo sé que todo lo que yo haga tiene una consecuencia para él en un futuro. Entonces, ¿por qué estar aferrados a que si perdono, entonces sano mi pasado? Si perdono, entonces el pasado. ¿Por qué no desde el día de hoy perdonar, trabajar, dejar ir y entonces poder caminar de aquí hacia adelante? Hacia el futuro. Hacia el futuro, entendiendo que todo lo que hacemos es para alguien más. Okay. Hoy yo camino sabiendo que todo lo que yo haga es para que mi chiquito pueda vivir una vida libre de las cosas que yo he venido cargando, que cargué en un pasado. Mi hijo se puede enterar de las cosas bonitas de mi pasado. Quizás le puedo comentar que no, sus abuelitos, esto y lo otro, las cosas, pero él no tiene que revivir mi pasado. Él no tiene que él no tiene que vivir lo que tú viviste. Sí. Yo soy responsable de crear esa atmósfera para él. Que eso va conectado justamente con lo que mencionabas al principio, que por ejemplo, cuando tú no sanas o cuando tú no perdonas, ese perdón, como no se da, se convierte en una amargura contra esa persona y luego esa amargura tú se la inyectas a las personas que están rodeadas a ti, sí, o a tu hijo o a tu familia, y eso se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y lo que decías, personas amargadas dan amargura. Sí. Crean gente amargada. ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría que tu hijo viera en ti que pudiera aprender de tu vida? Que vea que el perdón no está adjuntado a una acción de cualquier otra persona, que el perdón es de uno para uno, que el perdón es la base de todo. Ahora, sé que el tema del perdón es fuertísimo. El perdón para mí fue el inicio de una vida, fue el génesis, el principio del resto de mi vida. A partir de esa vez que yo lloré tantísimo, se abrieron muchas cosas, pero
el perdón, Kemuel, no es otra cosa más que el inicio. Yo soy mucho más de lo que pasó con mis papás. Yo soy mucho más de lo que perdoné. Yo soy mucho más de lo que pasó conmigo. Yo no soy un huérfano. Yo me rehúso a pensar que soy una víctima. Yo me rehúso a pensar que soy un huérfano. Yo no soy huérfano. Hace unos días, a mí me tocaba compartir en La Roca, Miami. El pastor me dijo un sábado en la tarde. El sábado en la mañana yo me despierto a las 4 de la mañana. Está mi hijo al lado mío. Le gusta dormir aquí como que en mis costillas. Y estaba ahí. Y yo nada más lo volteaba a ver. Y yo le decía, hijo, te amo. Hijo, te voy a proveer tanto. Nuestra vida va a ser tan divertida. Te voy a comprar un barco, vamos a pasear por el mundo, me voy a encargar de que tu vida sea espectacular. Tú vas a ver cómo vamos a vivir una vida súper padre. Soy tu mejor amigo, eres mi mejor amigo. Y estaba yo diciendo a las 4 de la mañana en la intimidad de esa recámara, en la intimidad de la noche de las 4 de la mañana. Y de repente siento en mi corazón, así mismo hago yo contigo. Entonces el legado que le voy a dejar a mi hijo es, nosotros somos hijos de Dios. A nosotros no hay nada, y para el que cree nada le es imposible, hijo. Nosotros nos divertimos a más no poder. Nosotros ayudamos a manos llenas. Hay un versículo que me encanta, que es uno de los legados que le quiero dejar a mi hijo, es, el que ayuda al pobre es como si le prestara al Señor y el Señor se lo regresará o se lo pagará. O sea, nosotros vamos a ayudar a lo bruto que muere. Hay principios de gracia, hay principios de solidaridad, hay principios de los frutos del Espíritu, ¿no? Que no los recuerdo ahorita todos. Anafer se lo sabe. Sí, que los diga. Anafer, ahí pónganlos. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Yeah. Y pues eso fue la escuelita dominical con Anafer. Ese es algo que estamos haciendo aquí en De Uno a Uno. Ajá. Y todos diciendo, bueno, ¿y que fue el Instituto Bíblico? Muchos ven como el perdonar como es la meta. Sufrí tantas cosas en mi pasado y ya perdono. Ya mi vida va a estar bien. Pero no, o sea, el perdonar es nada más la yarda cero. Es de donde inicias y solamente para adelante. Sí. Otra cosa que me está encantando y me gustaría que ampliaras un poquito más, el hecho de no perdonar, ¿te impide a ti sentirte perdonado por Dios? Claro. O sea, ¿cómo puedes dar algo que tú no tienes? Para mí eso es la definición de hipocresía, ¿no? O sea, es bien fuerte. No digo que lo hagamos con malicia, es más bien entender y aprender a perdonar, ¿no? Por eso no es como que estoy juzgando a los que dicen que perdonan, pero en realidad no perdonan. Es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil. O sea, me tomó 22 años llegar a ese punto. Es muy complicado. O sea, yo siento mucha responsabilidad de no juzgar, sino más bien la palabra dice que vayamos por el mundo predicando con el poder del evangelio y el poder de nuestro testimonio. Yo lo único que pudiera hacer es compartir mi testimonio de el perdón que pasó en mí para tratar de ayudar a personas que han pasado por situaciones muy difíciles a que ellos encuentren su propio camino al perdón hacia las personas. Lo único que yo pudiera decir es que recomendadísimo, que es el inicio de una nueva vida. Wow. Perdón, me gustaría que viendo a esa preciosa cámara pudieras hablarle a todas esas personas que todavía tienen algo dentro de sí, que tal vez vienen cargando cosas de su pasado como un saco, heridas, me lastimaron, abusaron de mí de múltiples formas. Estoy enojado con la iglesia, estoy enojado con Dios, estoy enojado con mi familia, con mi entorno, pero aún no han podido soltar y no han podido empezar su nueva vida desde la yarda cero, como tú lo hiciste. ¿Qué les pudieras recomendar? ¿Qué les pudieras decir? ¿En qué los pudieras alentar
para que dieran ese paso que, aunque te tomó 20 años, tal vez a ellos les pueda tomar a partir del día de hoy? Yo le pudiera decir a todos los que están escuchándonos que el camino no es fácil, el camino es muy difícil, pero vale la pena transitarlo. Yo pienso que nosotros somos como unas máquinas, en inglés se dice trailblazers, que es como estos que abren camino. Ok, sí. Entonces, si nosotros nos salimos de pensar que somos víctimas y somos como estas personas que abren camino, yo te diría, sé una persona que abre camino. Alguien se va a llevar los trancazos. O vas a ser tú o vas a ser tu hijo, pero alguien se va a llevar los trancazos. Y yo te recomiendo que te los lleves tú para que tus hijos puedan liberarse de esos. Entonces, mucha de nuestra audiencia son chavos de UNIP, son gente joven. Entonces, yo te digo a ti, alguien va a tener que pasar por ese proceso. Te recomiendo que seas tú. No es fácil, duele mucho, cuesta el llanto, cuestan un montón de cosas, pero pasemos por ese proceso. Y siempre entendamos que el lugar más seguro en el universo, en el mundo entero, es la presencia de Dios. Y tratemos de conectarnos con Dios en su presencia, en la intimidad donde nadie nos ve, y pedirle que Él sea el que dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos. Nosotros somos pescadores de una palabra de Dios. Yo he viajado por el mundo nada más para llegar pescando una palabra de Dios, porque una palabra de Dios tiene el poder de cambiar todo. Es así de poderoso. Entonces, para aquellos que están en ese proceso, busca esa palabra de Dios. Gracias, Alfredo, por contar tu testimonio y por contarnos todo lo que... ¡Wow! Toda tu aventura. Y no solo la aventura, sino cómo fue tu vida antes, pero cómo tu vida a partir de ese momento... Sí. Ese sueño, iniciamos en la yarda 0 y pues tal vez ahorita vas en la yarda 30 o ahorita vas en la yarda 20, pero lo que sigue del resto de tu vida, aunque tal vez no te puedes imaginar, pero lo que depara para tan solo esa persona que se atreve a perdonar. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí, Alfredo. Gracias, amigos. Y pues con eso terminamos otro episodio de Uno a Uno. La verdad me la pasé muy bien. Espero que tú también te la hayas pasado muy bien. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Danos like aquí en YouTube, coméntalo, compártelo con todos tus amigos. Estamos en todas las plataformas. Iba a decir Adobe Audition, esa no es una plataforma. Estamos en Spotify, estamos en Apple Music, estamos en incluso Amazon Music. ¿Quién escucha Amazon Music? Alguien ha de escucharlo. Estamos en YouTube, en cualquier plataforma. Estamos para todos los gustos. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta este momento. Nos vemos. Hasta la próxima. Hola amigos de Uno a Uno Podcast, mi nombre es Alfredo, les traigo el versículo de la semana. Se encuentra en Salmos 103 y dice así: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras inequidades. Espero que este versículo les bendiga y que tengan una gran semana.